Opa, Egunon, ¿qué tal? Bueno, vamos a realizar otro programa de noticias de actualidad política, fundamentalmente, con la colaboración de Errukane Aperribai. Bueno, ya sabéis, si de propuestas, etcétera, ideas en los comentarios del canal, estupendo. Los iremos tratando en los vídeos de preguntas y respuestas. Y si queréis ayudarnos, pues ya sabéis, pues, en este momento quizás lo más importante es que os suscribáis al canal o difundáis la información que os parezca que merece la pena, propongáis a otros suscribirse al canal. Y, bueno, si alguno se quiere hacer miembro del canal, pues también estupendo, por supuesto. Bien, pues sin más, vamos a empezar. Errukane, cuando quieras, con las noticias de estos días. Bueno, no podíamos empezar con otra noticia que no fuera el atentado de Donald Trump. Sí, bueno, vamos a ver. Independientemente de los detalles que se están comentando en otros, en los medios de comunicación en general y que sin duda se van a seguir comentando, pero si la labor policial ha sido correcta o no, o qué sospechas pueden haber detrás de esto, ¿no? Bueno, vamos a ver. En principio, lo que hay que decir es que lamentablemente no es sorprendente. Es decir, teniendo en cuenta, primero, los precedentes que hay, no es el único país en el que sucede esto, evidentemente, pero sí es evidente los precedentes que hay en Estados Unidos o de magnicidios o de atentados contra personalidades políticas de primer nivel, especialmente en situaciones críticas, ¿no? Bueno, yéndonos un poco atrás, ha habido muchos atentados contra líderes políticos de tercer o cuarto nivel, pero tenemos, bueno, los más conocidos en la historia reciente, el atentado contra Ronald Reagan, el asesinato de John Kennedy en el año 63, contra su hermano Robert Kennedy, contra Martin Luther King, ¿no? Bien, entonces hay una tradición que lamentablemente tiende a ponerse sobre la mesa, como digo, en momentos críticos. Y ahora Estados Unidos está evidentemente en un momento crítico en el que Estados Unidos está expuesto quizás a primero a una fractura social enorme y quizás de todo lo que parece ser un cambio civilizatorio, ¿no? Nosotros hemos dicho más de una vez que, claro, es un momento histórico para Estados Unidos que quizás solo se puede comparar con la mitad del siglo XIX, con el momento en el que estalló la guerra civil, es decir, que se resolvió el conflicto interno a través de una guerra civil. Entonces, estamos en un momento en el que está, en principio, ahí una mitad del país, si se quiere, en este momento, que está poniendo en cuestión todos los valores, los aspectos, en principio, de valores y cultura dominantes durante los últimos 30, 40 años, esto que nosotros hemos llamado el posmocapitalismo, y también está acusando de imponer esta cultura y valores a la élite financiera, a Wall Street, si queréis, ¿no? También hay, digamos, un cuestionamiento de lo que es fundamentalmente, no diría el modelo económico, pero sí el modelo financiero que ha soportado la economía norteamericana durante los últimos 40 o 50 años, a partir sobre todo del año 71, de la ruptura decidida por Nixon de la relación entre el dólar y el oro, y luego de la puesta en marcha del petrodólar, etcétera. Bueno, estamos, como digo, entonces, ante un cambio civilizatorio y esto está generando tensiones de todo tipo en las que no hay que descartar absolutamente nada. Siempre decimos que, lamentablemente, la democracia, la alternancia de poder en la democracia suele funcionar cuando no hay demasiado en juego, pero lamentablemente cuando hay algo importante en juego, pues se tiende a romper la baraja, ¿no? Y ahora estamos realmente ante unas elecciones, un contexto histórico absolutamente decisivo. Estamos, desde el punto de vista internacional, Estados Unidos tiene que decidir
si se va a adaptar a este proyecto de mundo multipolar que están impulsando los países emergentes, Rusia y China fundamentalmente, o se va a resistir al mismo. Antes no era tan clara en las elecciones anteriores la división entre republicanos y demócratas, era el trumpismo, pero bueno, ahora el trumpismo ya se ha hecho claramente con el control del Partido Republicano. Entonces, hay una alineación bastante clara entre un partido demócrata que está apostando por mantener el status quo, mantener la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, y por otro lado, un trumpismo que ya digo que ahora controla el Partido Republicano, que está aparentemente digo, con muchas contradicciones, pero apostando por ese America First, primero América, que significa que Estados Unidos tiene que dejar de ser el policía del mundo y tiene que centrarse en su propia reconstrucción, ¿no? Claro, ese esquema de la America First del trumpismo es perfectamente compatible con los proyectos de los países emergentes de avanzar hacia un mundo multipolar, el otro no. Entonces, claro, según quién gane, esto puede significar o una guerra mundial o evitar la guerra mundial. Entonces, independientemente, por supuesto, de esas contradicciones del trumpismo, en el que no está muy claro cuáles son los sectores que apoyan o que condicionan la labor del trumpismo, esas contradicciones fueron constantes en el primer mandato de Donald Trump. Ahora vamos a ver, ahora posiblemente, precisamente porque Donald Trump ya controla claramente el Partido Republicano, se supone que va a tener más margen de maniobra para actuar de acuerdo con lo que realmente quiera hacer, ¿no? Pero claro, en ese primer mandato, ya digo, las contradicciones fueron constantes. Por un lado, intentar unas relaciones personales aparentemente buenas con Xi Jinping y con Vladimir Putin, pero un enfrentamiento muy directo, por ejemplo, con Irán o con Venezuela, que ahora son aliados muy directos de estos países emergentes, ¿no? Bueno, vamos a ver esto cómo se resuelve, pero la realidad es que todas las expectativas se están concentrando en esta dirección. Claro, hay que tener en cuenta que esa élite de Wall Street, como ya hemos dicho más de una vez, está en una situación de pánico. En esa situación de pánico están pensando que, por un lado, están amenazados por el estallido geopolítico, por esa victoria cada vez más clara de Rusia en Ucrania, que ya les sitúa ante un calendario ya concreto en el que su margen de maniobra está limitado en el tiempo, el margen de tiempo en el cual pueden reaccionar a través de un estallido o de una escalada global. Y, por otro lado, otro límite puede imponérselos esta prevista presidencia de Donald Trump, si es que efectivamente lleva adelante estos planes de llegar a un acuerdo con Rusia, probablemente también con China, poner fin a la guerra en Ucrania y cuestionar el estatus de la OTAN, ¿no? Claro, esto sería un auténtico desastre para Wall Street. Entonces, que en este contexto, como ha sucedido otras veces en Estados Unidos, que en este contexto sucedan actos como los el atentado contra Donald Trump, no es en absoluto extraño, es más, es previsible. Tenemos una élite en situación de pánico, dispuesta a todo para evitar un contexto político en el que su propio futuro personal está en riesgo, ya primero como controladores del mundo, segundo como controladores de Occidente y tercero ya desde un punto de vista personal en cuanto a su futuro económico y personal, diría yo, ¿no? Bien. Entonces, no hay que descartar absolutamente nada. Este atentado, bueno, era previsible que pudiera suceder algo similar, puede suceder cualquier cosa antes de las elecciones o después de las elecciones para evitar que ese contexto se produzca. Hay que estar preparados. Y, bueno, lo que no está muy claro, está claro, digamos, las fuerzas que en los países emergentes se están enfrentando a Wall Street, pero es bastante oscuro cuáles son las fuerzas que realmente están apostando o apoyando al trumpismo dentro del propio Estados Unidos. Se habla de ciertos sectores económicos, ciertos sectores de los servicios de inteligencia y del ejército. Lo digo porque esto es importante a la hora de saber si sucede algo tremendo como puede ser, bueno, la repetición de este atentado, un atentado contra Donald Trump que tenga éxito, un cuestionamiento
o la búsqueda de un pretexto, por ejemplo, bélico, para no realizar o retrasar las elecciones, algo por el estilo, es importante para valorar cuáles pueden ser las capacidades de reacción frente a una situación de ese tipo de los sectores que aparentemente están apoyando a Trump. Van a permitir que se evite por una vía o por otra de forma artificial, vamos a decir, la presidencia de Donald Trump, o van a reaccionar de una forma más o menos proactiva, más o menos violenta. Bueno, también se ha comentado que Estados Unidos va avanzando rápidamente hacia un contexto cercano o hacia un conflicto civil, quizás hacia una guerra civil interna, pero bueno, esto depende mucho de cómo se muevan las fichas en los próximos meses y va a haber que estar muy atento, evidentemente. Bien. Muy bien. Una segunda noticia era: la cumbre de la OTAN afianza el riesgo de un mundo dividido en bloques, disculpe. Sí, bueno, vamos a ver. Efectivamente, esta cumbre de la OTAN, si por ejemplo la tomamos en consideración con lo que ha sido esa fallida cumbre, le llaman de la paz o no, o de la guerra, según como se mire, celebrada en Suiza, y que intentaba atraer a un suficiente número de países, vamos a decir, a la causa de la OTAN o a la causa en la guerra de Ucrania o a la causa de Ucrania o de la OTAN en esa guerra. Bueno, esa cumbre fue absolutamente fallida porque no hubo ni prácticamente países fuera del contexto de la OTAN distintos de los que ya están permanentemente alineados con Occidente que se adhirieran a ese comunicado final, que tampoco se sabe ni siquiera si fue un comunicado formalmente redactado, etcétera, ¿no? Pero bueno, fue un proyecto fallido desde ese punto de vista, con lo cual quedó casi reafirmado ya en aquel momento, y ahora en la cumbre de la OTAN lo hemos visto muy claramente, ese contexto de un mundo dividido en dos. Es decir, se está hablando mucho desde hace años de la evolución del mundo hacia un contexto multipolar, pero lo cierto es que geopolíticamente, a partir de 2022, del estallido de la guerra en Ucrania, el mundo se ha dividido en dos, ¿no? Y estas cumbres que se están realizando están afirmando esa división en dos. Una división en dos que es, si se quiere, la OTAN y sus aliados, por un lado, y el resto del mundo por el otro. El resto del mundo, que es la gran mayoría de los países emergentes y la gran mayoría de los países en desarrollo, ¿no? Entonces, claro, es una división en bloques muy clara y de dos bloques que se han estado enfrentando progresivamente desde una perspectiva económica, que a partir del 2022 se han empezado a enfrentar bélicamente, y vamos a ver esto cómo evoluciona, si continúan, digamos, los tanteos o los conflictos limitados, o se va a un estallido global, que sería pues una guerra europea o una guerra mundial para resolver ese enfrentamiento entre los dos bloques, sin olvidar, como hemos dicho antes, la importancia que en la evolución de ese conflicto pueden tener en concreto las elecciones norteamericanas, si es que Donald Trump gana esas elecciones y si efectivamente las políticas que adopta Donald Trump son las que aparentemente pues, pueden ser consecuentes con ese concepto de America First, de Primera América, de digamos, de presionar o desarrollar políticas que hagan que América se olvide de ser policía del mundo y que se concentre en su propia reconstrucción, ¿no? Que ya hemos dicho antes que sería una estrategia coherente o claramente compatible con la estrategia de los países emergentes de avanzar hacia un mundo multipolar. Bueno, esta cumbre de la OTAN ha dejado también, o estas dos cumbres, tanto la de la OTAN como la anterior de Suiza, han dejado también otras fotos interesantes, porque cuando lo que se pretendía, sobre todo en la cumbre de Suiza, era en realidad ampliar el espacio de países que apoyan las estrategias de la OTAN, también podemos decir que ha sucedido de alguna forma lo contrario, ¿no? Porque se han producido movimientos con un peso mediático muy importante, como son los de Víctor Orbán, que ya sabéis que nada más acceder a la presidencia del Consejo Europeo, pues se ha movido inmediatamente para
poner en marcha negociaciones con países emergentes, pero bueno, luego lo comentaremos quizás, pero esto sí ha transmitido una imagen clara de desunión, es decir, de que una parte al menos del bloque de la OTAN está en desacuerdo con esas estrategias que el bloque está desarrollando en su conjunto. Bueno, la OTAN refuerza su apoyo a Ucrania con el envío de aviones de combate F-16. Sí, bueno, estamos ante otro paso dentro de esas estrategias de escalada, en otro paso en el que el proceso se está desarrollando siempre de la misma forma, ¿no? Sucedió con determinadas entregas de municiones, sucedió con determinados equipamientos militares, sucedió con el envío de tanques, es decir, siempre las dinámicas son las mismas, ¿no? Es decir, alguien plantea, en principio suele ser Ucrania, ¿no? El que plantean los países de la OTAN me deberían entregar armamento de no sé qué tipo. Entonces hay una primera reacción diciendo eso no puede ser, porque esto nos llevaría a un enfrentamiento directo con Rusia, una guerra europea, esto no puede ser. Bueno, salen otras declaraciones o poco después diciendo que igual sí, otros que no, otros que sí, pero bueno, al final pasan unos meses y se confirma que primero esos envíos de proyectiles, luego esos envíos de tanques, ahora los F-16, pues se confirma que al final esos pasos se van dando. Y esto siempre responde a la misma estrategia, que es convencer, engañar si se quiere, pero bueno, convencer continuas escaladas que nos están llevando claramente hacia una guerra europea o mundial, ¿no? Bueno, convencer a la Unión Europea porque, bueno, los propios responsables de la OTAN no saben muy bien en qué momento y cómo esa opinión pública va a reaccionar de forma más o menos activa frente a lo que está sucediendo. Entonces, bueno, van dando pasos, como esa reacción, primero realizan un tanteo, si no hay una reacción si hay una reacción fuerte, bueno, pues dan marcha atrás, utilizan esa dinámica de 2 pasos adelante, 1 atrás, 2 pasos adelante, 1 atrás, pero luego vuelven adelante. Al final, si no hay una reacción muy fuerte de la opinión pública, pues dan el paso previsto y empiezan a preparar el siguiente, ¿no? Claro, entonces estamos ante año y medio de una escalada continua que no es simplemente entregar armamento a Ucrania, sino es ayudar a Ucrania, en principio, a atacar a Rusia, ¿eh? Y no solo eso, sino no es ayudar a Ucrania a atacar a Rusia, sino organizar ataques contra Rusia en territorio de Ucrania. Ya lo hemos comentado más de una vez, por ejemplo, el lanzamiento de misiles o el envío de drones de ataque desde el territorio de Ucrania. Muchas veces sabemos que se realiza desde plataformas de la OTAN, con geolocalización de la OTAN, utilizando la inteligencia de la OTAN para localizar y asegurar el destino de los misiles. Bueno, al final teníamos, ya decíamos, una duda al principio de que si a lo mejor eran ucranianos los que apretaban el botón, aunque solo fuera eso, ¿no? Pero luego ya nos dijo Scholz, el canciller alemán, que ni siquiera eso, es decir, que eran tropas británicas y francesas las que estaban disparando estos misiles desde el territorio de Ucrania. Y lo decían en el sentido de que decían, bueno, nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Nosotros no podemos hacer lo que hacen los británicos y los franceses, pero así nos estaba reconociendo expresamente que incluso el apretar el botón lo hacen británicos y franceses. ¿Y esto qué significa? Pues que ya desde hace año y medio aproximadamente Gran Bretaña y Francia, por lo menos, están atacando directamente ellos, aunque lo hagan en territorio ucraniano, pero son ellos los que están atacando territorio ruso. Cada uno de esos ataques es causa de guerra, evidentemente, ¿no? Bueno, causa de guerra que si a Rusia le hubiera interesado, hubiera podido utilizar para atacar
Londres o atacar París, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero claro, a Rusia, que estaba y sigue ganando la guerra, esa guerra de desgaste, pues no le interesaba responder a esas provocaciones, porque lo que intentaban esos ataques, han intentado continuamente, es provocar una reacción de Rusia que justifique una intervención abierta, probablemente esa guerra europea, responsabilizando a Rusia de haberla empezado, ¿no? Porque claro, esos ataques en territorio ruso no cambian el contexto de la guerra. Si se hacen, muchas veces premeditadamente con bajas civiles, etcétera, es para provocar a Rusia a una reacción, para que sea Rusia, ya digo, el que aparentemente provoque ese estallido. Bueno, Rusia, como estaba ganando la guerra, en principio no le interesaba responder a esos ataques y, bueno, intentaba no darles demasiada importancia, demasiado eco mediático y concentrarse en continuar las operaciones en Ucrania que, ya digo, estaban generando un contexto y siguen generando un contexto en que Ucrania es cada vez más débil y en Rusia cada vez más fuerte, un contexto cada vez más favorable al ejército ruso, en el cual todo hace prever que el colapso ucraniano esté cada vez más cerca, ¿no? Bien, ¿qué ha sucedido? Pues que a medida que Rusia no respondía a esas provocaciones, pues han continuado los envíos de armas, la escalada de provocaciones por parte de Occidente, con un momento culminante que fueron en mayo, en el mes de mayo, los 3 ataques que se produjeron, con intervalos de 3-4 días entre ellos, los 3 ataques que se produjeron contra la red de alerta temprana, la red de radares de alerta temprana antinuclear de Rusia, ¿no? Sabiendo que son una red de alerta temprana que en todos los países que está prevista para prevenir un ataque nuclear del exterior y que en todos los países con capacidad nuclear, recibir un ataque contra estas redes de alerta temprana es causa de un ataque nuclear. Es decir, es una razón para iniciar un ataque nuclear contra el país que está atacando nuestra alerta antinuclear, ¿no? Bueno, entonces la cuestión es, ¿esto por qué se hace? Pues porque evidentemente el que lo está haciendo está aceptando el riesgo de que con esos ataques se ponga en marcha directamente una guerra nuclear, ¿no? Y así todo se pusieron en marcha. Y no se hizo evidentemente por error, porque se repitió 4 días después y se repitió 4 días después. Fueron 3 ataques, ¿no? Bueno, este es un poco el contexto en el que se ha movido Occidente, en el que se ha movido la OTAN, partiendo de esa situación de pánico en la que ellos piensan que la victoria de Rusia en Ucrania es inaceptable porque significa ya claramente su derrota política e ideológica a nivel global. Y los F-16 es un paso más dentro de esa escalada. Vamos a ver esto cómo se materializa en concreto. Si los F-16, que son en sí mismos un riesgo importante de conflicto, no ya por sus capacidades, digamos, tecnológicas, sino, por ejemplo, por su capacidad de cargar misiles nucleares, algo que los hace en sí mismos un riesgo potencial importante, ¿no? Pero también hay que comprobar, primero, cuando empiecen a actuar estos F-16, desde dónde parten, ¿no? Si parten desde bases en territorio ucraniano o desde otros países. Se está hablando de que van a partir, es posible que partan de bases en otros países, pero que antes de iniciar el ataque, digamos, pasen por un aeropuerto, por una base ucraniana, para poder decir que el ataque ha partido desde una base ucraniana, ¿no? Bueno, están jugando constantemente en Occidente, en la OTAN, con estos temas, pasando de un nivel de escalada a otro nivel de escalada, siempre intentando provocar esa reacción rusa. Y vamos a ver, Rusia está aparentemente jugando estrategias de escalada en otras direcciones, ¿no? En otras direcciones. Sí ha habido un cambio en las declaraciones de los dirigentes rusos que parecen revelar que esta reacción va a venir. Esta reacción está en curso, ¿no? Porque son reacciones mucho más duras que las que han realizado durante el año anterior
esto significa que probablemente esa respuesta va a venir, porque si no, ellos mismos continuarían, digamos, amortiguando el impacto mediático, ¿no? En lugar de hacer declaraciones duras como estas, que de alguna forma les comprometen a ellos mismos efectivamente a dar una respuesta efectiva, ¿no? Pero sí se ha comentado, y el propio Vladimir Putin hizo referencia a la posibilidad de que esta respuesta no sea directamente desde Rusia contra la OTAN, sino a través de otros países que estén de una forma u otra enfrentados con países de la OTAN o con Occidente, ¿no? Y que pues, pueden ser armados por Rusia para facilitar ataques que sean una respuesta más o menos indirecta ante esta escalada de la OTAN. Bueno, vamos a ver, porque estamos en periodos muy difíciles, en un contexto temporal en el que todo es posible en los próximos meses. Ya hemos comentado al principio, la OTAN tiene miedo, por un lado, al avance ruso en la guerra en Ucrania. El avance territorial es menos importante porque eso es la consecuencia, es la destrucción del ejército ucraniano lo que al final está definiendo esa victoria de Rusia. Y por otro lado, a los riesgos que le plantea la prevista victoria de Donald Trump en las elecciones. Esto significa que estamos en un periodo de meses que no es tan claro, evidentemente, desde el punto de vista del avance ruso en Ucrania. El avance territorial, ya digo, puede depender de las propias estrategias de Rusia, de en qué medida los avances territoriales siempre implican más en riesgo de pérdidas de vidas y de pérdidas de material, con lo cual, en principio, Rusia podría no tener prisa y prolongar la situación actual, que lleve a un creciente desgaste, y cuanto mayor sea el desgaste del ejército ucraniano, menos riesgo tendrán luego los avances territoriales, ¿no? Pero el calendario electoral en Estados Unidos es conocido, ¿no? Tenemos las elecciones a comienzos de noviembre y tenemos la toma de posesión del nuevo presidente en enero, ¿no? Entonces, esas dos fechas pueden ser, desde aquí hasta noviembre o desde aquí hasta enero, pueden ser fechas claves para que desde la OTAN, dentro de ese proceso de escalada, alguien decida poner en marcha una dinámica de ruptura, ya de escalada total, que genere ya un conflicto imposible de frenar o que incluso pues, justifique un retraso electoral en Estados Unidos o genere un contexto tal que a un posible presidente Donald Trump le sea muy, muy difícil reorientarlo, ¿no? Pues porque ya están en guerra pues, sus aliados directos, pues Francia, Gran Bretaña, no lo sé, un contexto de ese tipo. Bien. La OTAN reclama una mayor inversión europea en defensa para reducir la dependencia de Estados Unidos. Sí, bueno, vamos a ver. Ese concepto tal cual, esa mayor inversión europea para reducir la dependencia de Estados Unidos, es un concepto del que se lleva hablando mucho tiempo. Y es cierto que, por ejemplo, Donald Trump tenía razón cuando ponía sobre la mesa el hecho de que muchos países europeos no estaban realizando la aportación a la OTAN que tenían que realizar, no estaban realizando los gastos en defensa que tenían que realizar dentro de los compromisos de la OTAN, etc. Pero claro, esto se ha venido tolerando desde Estados Unidos por mucho tiempo por intereses del propio Estados Unidos, no porque los norteamericanos sean tontos, sino porque esto creaba una dependencia fáctica de Occidente, de Europa Occidental, con respecto a Estados Unidos, que facilitaba el control político de Europa, ¿no? Bien, entonces, en principio, desde ese punto de vista, vamos a decir conceptual, pues tiene lógica, efectivamente, que los países europeos, pues, bueno, gasten más, ese más entre comillas, claro, o gasten una parte superior de lo que crean que tiene que ser la inversión militar en Europa, ¿no? Pero claro, otra cosa es cuál tiene que ser esa inversión militar. ¿Tiene que ser necesariamente gastar más? Pero claro, eso depende del contexto geopolítico. Depende de en qué medida estemos apostando por una situación de conflicto,
dentro de ese choque geopolítico con los países emergentes, en qué medida hacemos una apuesta por recolocarnos como un bloque propio dentro de ese contexto multipolar y de reconstruir también una Europa que está siendo claramente destruida por las políticas de los poderes corporativos desde hace 30, 40 años. O bien optamos por el conflicto, cedemos a esos intereses de las élites plutocráticas europeas y norteamericanas y nos dejamos arrastrar a un conflicto con los países emergentes. Porque claro, esto es lo que nos lleva a ese análisis que dice, claro, entonces necesitamos gastar mucho más en armamento y para que no lo gaste Estados Unidos, lo tenemos que gastar nosotros. Bueno, pero claro, es esa lógica de partir de una dinámica de enfrentamiento, no de una dinámica de acuerdos sobre ese nuevo futuro multipolar. Sí es evidente que en este momento los ejércitos de Europa Occidental son extraordinariamente débiles. Y ahora mucho más, después de estos 2 años, porque hay muchos de ellos, están sin reservas. Han vaciado sus reservas de armamento para llevarlas para trasladárselas a Ucrania, ¿no? En el momento del estallido del conflicto en Ucrania, desde un punto de vista digamos, convencional, no estratégico, olvidando, digamos, las armas nucleares, en Ucrania era el ejército más potente de Europa Occidental, sin ninguna duda. En este momento, pues tenemos evidentemente Rusia y Turquía como los ejércitos más potentes, pero otros ejércitos como el de Gran Bretaña, Francia, Alemania están a una distancia tremenda de estos países, ¿no? En un posible conflicto entre Rusia y los países de la OTAN de Europa Occidental, estos países no tendrían absolutamente nada que hacer, ¿no? Esa apuesta belicista de la OTAN está dando por supuesto que un conflicto de ese tipo obligaría a Estados Unidos a intervenir. Y esto es lo que podría equilibrar las fuerzas, pero no los países de Europa Occidental por sí mismos, que es algo similar a lo que puede estar sucediendo en Israel, ¿no? Es decir, Israel está dando pasos continuos de intentar provocar una escalada hacia un conflicto regional, pero claro, un conflicto regional en el cual Israel tampoco tiene nada que hacer con los países musulmanes del entorno contra, por un lado Hamas, por otro lado Hezbollah, por otro lado Irán, Siria. Israel no tendría en sí mismo nada que hacer, pero también es una apuesta hacia la escalada que esto nos explica en ese contexto va a estar obligado a intervenir. Bien, continuamos, Erucane, con otro tema, si quieres. Sí. Orbán eleva la tensión de la Unión Europea al fijar una reunión Sí, con no sé si me Trump oyes. para Sí, pasamos. De acuerdo, sí. Solo la rabia y el miedo mueve el voto en el Reino Unido y Francia. Sí. Bueno, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Creo que hay un decalaje de sonido, parece que no me escuchas de forma inmediata, pero bueno, vamos a empezar con este tema de Víctor Orbán, ¿no? Bien. Vamos a ver. Bueno, primero, ¿quién es Víctor Orbán, ¿no? Es curioso porque en declaraciones, no voy a decir el nombre, pero de un líder de estos grupos que se llaman de izquierda en nuestro entorno, que se llaman activismos de izquierda en nuestro entorno, se hacía referencia a la amenaza de la extrema derecha en Europa y se citaba el nombre de Víctor Orbán, ¿no? Bueno, esto nosotros ya dijimos que era algo realmente llamativo y que nos explicaba de alguna forma cómo se están situando, digamos, las fuerzas políticas tradicionales, ¿no? Estas fuerzas políticas tradicionales del consenso, de ese consenso político que se crea en Europa a partir de los años 90,
de lo que nosotros llamamos el partido único. Ese partido único en el que están socialdemócratas, liberales, populares, etcétera, que se llaman a sí mismos así, pero que en realidad es la misma ideología. La misma ideología del consenso, aunque ellos digan otra cosa, de un consenso, por un lado, neoliberal en el ámbito socioeconómico, atlantista en el ámbito geopolítico y posmocapitalista en el ámbito sociocultural. Posmocapitalismo, ya sabéis, estamos hablando del posmofeminismo, del catastrofismo climático, la manipulación de minorías o la explotación masiva de inmigrantes, ¿no? Bien, todo esto ha configurado ese consenso de los últimos 30 años y entonces estos grupos están haciendo análisis y los medios que le siguen, claro, absolutamente, digamos, absolutamente alejados de la realidad, ¿no? Y claro, cuando dicen grupos de extrema derecha le apuntan a Orbán, bueno, pues era un tema curioso porque resulta que Víctor Orbán era dentro de la Unión Europea, quizás junto con los socialdemócratas de Eslovaquia, los que más estaban actuando, los que más estaban moviendo a favor de la paz, ¿no? En contra de las dinámicas belicistas de la OTAN, ¿no? Y bueno, pues, curiosamente, Víctor Orbán, según estas personas, se supone que es de ultraderecha, frente a, por ejemplo, un Emmanuel Macron, que es pues, atlantista férreo, ¿no? Que ha desarrollado políticas neoliberales extremistas y que nos lleva semanas o meses intentando él personalmente arrastrar a Europa a una guerra continental, ¿no? Bueno, entonces Macron se supone que es moderado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es de vuestro consenso, evidentemente. Pues es una persona directamente dependiente de los Rothschild, dependiente del poder corporativo y entonces está a salvo de que le digamos que es de extrema derecha o de extrema izquierda, ¿no? Es moderado. Bien. Bueno, Víctor Orbán, en principio es de ideología, su partido, Fidesz, es de ideología democristiana, pero dentro de esquemas que son más o menos habituales en los países del este, pues estaban enfrentando primero a las dinámicas, estas dinámicas socioculturales del posmocapitalismo, que venían impuestas desde la Unión Europea, y luego en el ámbito atlantista, en el ámbito geopolítico, pues ha tenido posiciones muy cercanas a los países emergentes y a ese proyecto de mundo multipolar. Y también ha tenido relaciones muy buenas con Donald Trump, esto hay que decirlo. Bueno, claro, dentro de ese contexto, pues bueno, pues es llamativo, por ejemplo, que Xi Jinping, en su visita a Europa, después de la reunión que mantuvo en París con Emmanuel Macron y con Ursula von der Leyen, una reunión bastante complicada, ¿no? y difícil, ¿no? Bueno, como contraste, organizó su visita precisamente diciendo, bueno, además de estar con vosotros, voy a estar con dos países amigos, ¿eh? Y esos dos países eran Serbia y Hungría, ¿eh? Es decir, que Hungría es un claro amigo de China en Europa, ¿eh? Claro, para digamos, progresistas, entre comillas, del Partido Único, es supuestamente un hombre de extrema derecha. Bueno, el caso es que Víctor Orbán, junto a los socialdemócratas de Eslovaquia, pues son gobiernos que han mantenido una clara oposición a las políticas atlantistas, un acercamiento a Rusia y a los países emergentes y una clara posición antiescalada bélica en el conflicto en Ucrania, ¿no? Bueno, entonces, en el momento en que por esa sustitución en la presidencia del Consejo Europeo le ha tocado el turno a Hungría, Víctor Orbán ha aprovechado la situación para inmediatamente organizar una serie de reuniones con personas claves, o líderes claves en el conflicto en Ucrania. Primero Zelensky, luego Vladimir Putin en Moscú, luego Xi Jinping en China y, por último, en Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Con el fin de, aparentemente, pues, diseñar un esquema
que pudiera llevar a un plan de paz en Ucrania, ¿no? Bueno, es muy importante, estos movimientos han sido muy importantes independientemente del resultado que tenga ese plan de paz, algo que es muy complejo desde un punto de vista de corto plazo. Pero esos movimientos son muy importantes porque han transmitido con mucha claridad que Occidente es plural, que Occidente no está representado por o no está representado exclusivamente por estas estrategias belicistas de la OTAN, sino que el propio presidente del Consejo Europeo, Víctor Orbán, en este momento se ha planteado estrategias alternativas enfrentadas con las de la OTAN para resolver el conflicto. Esto transmite, por un lado, que en las propias instituciones europeas hay una disidencia, esa es la imagen que se transmite, que hay gobiernos europeos claramente como el de Hungría o el de Eslovaquia, que están enfrentados a esas estrategias, y en la propia cumbre de la OTAN, como decíamos antes, se transmite que dentro de la propia OTAN hay discrepancias sobre las estrategias a seguir, ¿no? Y esto en sí mismo es muy importante, desde el punto de vista de debilitar el posicionamiento de imagen de la OTAN y de esas élites plutocráticas que están alimentando esas estrategias belicistas, ¿no? Bueno, vamos a ver esto cómo avanza en el tiempo. Evidentemente, objetivamente, sabemos que Hungría es un país muy pequeño dentro de Europa, también lo es Eslovaquia, pero bueno, el que estos dos gobiernos, dentro de sus posibilidades, se muevan, sean capaces de proyectar al exterior esa disidencia, pues bueno, tiene una importancia, yo creo que de imagen ante el mundo, digamos, pues significativa. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta, que era: ¿solo la rabia y el miedo mueven el voto en Reino Unido y Francia? Bueno, vamos a ver. Hemos tenido procesos electorales en Francia y en el Reino Unido, ¿no? Ha sido, digamos, más sorprendente el proceso de Francia, menos el de Reino Unido, pero también ha habido alguna sorpresa, ¿no? Por ejemplo, en el Reino Unido, bueno, teniendo en cuenta cómo estaba evolucionando las previsiones de voto de los conservadores que estaban en el poder, pues era perfectamente claro que los laboristas se iban a hacer con el nuevo gobierno en estas elecciones, ¿no? Teniendo en cuenta que el voto en el proceso electoral, en el sistema electoral en el Reino Unido, es un sistema mayoritario por circunscripciones, en el cual basta con conseguir un voto más que los demás para hacerte con la circunscripción. Esto genera que con una cierta diferencia de voto, una limitada diferencia de voto entre los dos primeros partidos, el primero ya puede hacerse con una mayoría amplia en el Parlamento, ¿no? Y esto es lo que ha sucedido, ¿no? Las encuestas daban resultados muy malos para los conservadores, no han sido quizás tan malos como algunas encuestas hacían prever, pero ha habido un 10% de diferencia de voto entre laboristas y conservadores, y esto ha sido suficiente para que los laboristas sean con una diferencia amplísima en el Parlamento, ¿no? Bueno, ha habido otra sorpresa, que ha sido el Partido de la Reforma de Nigel Farage, un partido de estos del ámbito, vamos a decir, populista conservador, popular conservador, como se le quiera llamar, con muy buenas relaciones con Trump y también escéptico con respecto a la guerra en Ucrania, etcétera, ¿no? Este partido, aunque solo ha conseguido por el sistema electoral británico, solo ha conseguido 5 representantes en el Parlamento, ha conseguido nada menos que un 14% de los votos, ¿no? Con lo cual ya tiene una proyección importantísima cara al futuro. Esto es algo muy claro en Gran Bretaña en este momento. El Partido de la Reforma se ha conseguido instalar como alternativa. Vamos a ver qué pasa con la evolución del voto o de las preferencias electorales en los próximos meses y años,
pero teniendo en cuenta cuál es el contexto geopolítico, es muy previsible que el Partido de la Reforma vaya evolucionando al alza muy rápidamente. No tiene todavía pues, recursos para hacer campañas masivas en el conjunto del territorio como hacen el Partido Laborista o el Partido Conservador, pero irá asentando esta base y esta estructura en los próximos meses y años, sin ninguna duda. Esto es un mensaje, yo creo que es importante para todos los países de la Unión Europea. Es decir, salvo que vayamos, evidentemente, a una guerra mundial o a una guerra nuclear, en ese supuesto, ganando los países emergentes y en ese contexto, separarse del atlantismo y apuntar a buenas relaciones con los países emergentes, van a estar cada vez mejor posicionados y van a tener más posibilidades de ir progresivamente asentando su base de influencia política y su base electoral. Entonces, mucha atención, porque en el caso del Reino Unido, en el ámbito de lo que se llamaba la izquierda, esto es menos claro. Hubo movimientos por parte bueno, se creó el Partido de los Trabajadores de Galloway, que tuvo muy buenos resultados en una circunscripción, luego perdió esa circunscripción, pero bueno, tampoco han tenido tiempo para consolidarse, pero clarísimamente el partido de la reforma de Nigel Farage va a ser un partido con grandes expectativas de futuro y yo diría a corto plazo incluso. Bien, desde el punto de vista de lo que está sucediendo en el gobierno, en el cambio de gobierno, no hay que esperar cambios significativos. Partido Conservador y Partido Laborista son parte de ese partido único, que es del conjunto de la Unión Europea, mucho más claramente incluso en el caso del Reino Unido, el Partido Laborista de Keir Starmer, que es el nuevo primer ministro. Es un partido perfectamente controlado por las élites corporativas. Esto es resultado de una historia muy bien conocida en el caso del Reino Unido, se ha producido de forma similar en otros países, pero en el caso del Reino Unido es una historia muy relacionada con la constitución a fines del siglo XIX de la Sociedad Fabiana, una asociación constituida desde las élites corporativas y aristocráticas fundamentalmente para controlar el laborismo, el movimiento laborista. Entonces, se entran dentro del laborismo y a partir de entonces hay una pugna constante entre, digamos, el sector obrerista sindical y el sector fabiano, más claramente sometido a los intereses oligárquicos. Entonces, a veces, pues, por ejemplo, Jeremy Corbyn claramente era de otra tendencia, ahora se ha presentado, por cierto, como independiente y ha ganado un puesto en el Parlamento, pero fuera del Partido Laborista ya. Y sin embargo, esta corriente fabiana pues ha tenido, por ejemplo, exponentes claros en los gobiernos de Tony Blair, que recordemos que fueron gobiernos tremendamente belicistas, con un gran protagonismo belicista en las políticas del conjunto de Occidente, incluso, por ejemplo, en la invasión de Irak, por ejemplo, esto fue muy llamativo, incluso se responsabilizó a Tony Blair en concreto y a otras personas de su equipo de crímenes de guerra por haber engañado a la población de Gran Bretaña y de otros países para arrastrarles a la guerra en Irak. Bueno, son esas corrientes fabianas también las que consiguieron echar del liderazgo del partido a Jeremy Corbyn y que ahora están detrás de Keir Starmer, ¿no? Por lo tanto, son corrientes perfectamente controladas por la élite oligárquica, tienen simplemente matices con respecto a los conservadores en el ámbito socioeconómico, son perfectamente atlantistas y en el ámbito geopolítico, que es quizás lo más importante a corto plazo, pues van a ser tan agresivos como los conservadores en ese liderazgo que Gran Bretaña mantiene tradicionalmente en esas políticas más hegemonistas y más atlantistas dentro de la Alianza Atlántica, ¿no? Bueno, el caso de Francia ha sido un poco
un poco distinto. Vamos a ver, después de las elecciones europeas, la convocatoria de elecciones legislativas por parte de Emmanuel Macron fue en sí mismo una sorpresa. Parece que él probablemente pensaba en que gracias a ese efecto del frente anti-Le Pen, que le había dado muy buenos resultados históricamente, pues al final ese frente anti-Le Pen le iba a reforzar claramente en su papel, ¿no? Entonces dijo, bueno, mi imagen ha quedado tocada por los buenos resultados del movimiento de Le Pen en agrupación nacional en las elecciones europeas, vamos a compensar esto con unas elecciones legislativas en las que, gracias al frente anti-Le Pen, mi grupo va a quedar otra vez reforzado, ¿no? Bueno, el resultado no ha sido ese, quizás en buena parte por la rapidez con la que se movió el frente de izquierda, pero lo que ha sucedido es que el frente anti-Le Pen ha funcionado muy bien, pero en buena parte ha funcionado a favor del frente de izquierda, más que a favor del grupo de Macron. Pero bueno, esto ha creado un contexto complejo en el Parlamento que, bueno, de todas formas, probablemente no va a generar un gobierno muy distinto del actual. No va a ser tan directamente controlado por Macron, pero va a disponer de capacidad, teniendo en cuenta que ese frente de izquierda es un frente plural en el que hay fuerzas como el Partido Socialista de Hollande, que han desarrollado cuando han estado en el gobierno pues políticas muy similares a las de Macron, claramente parte de ese concepto que hemos mencionado de partido único en Francia. Y entonces, bueno, pues en principio con las fuerzas conservadoras de los republicanos, por un lado, y con fuerzas como el Partido Socialista en el otro lado, va a conseguir equilibrios que en su punto medio, pues bueno, no van a quedar muy lejanos de donde está realmente el partido de Macron, probablemente, ¿no? Sea contando con unos o contando con otros, o contando con ambos, ¿no? Entonces, bueno, previsiblemente, desde el punto de vista de control del Parlamento, será una situación menos estable, pero el cargo de primer ministro, ya digo, no quedará muy lejos de donde estaba hasta ahora, ¿no? Con lo cual tampoco esa apuesta de convocar elecciones legislativas le ha salido a Macron tan mal como se ha dicho, ¿no? Su figura directamente no ha quedado reforzada, pero bueno, más o menos no ha sido un desastre político como algunos esperaban y más o menos mantendrá pues bueno, una relación con el nuevo primer ministro, una relación no demasiado conflictiva. De acuerdo. Bueno, alerta en la Casa Blanca. George Clooney pide a Biden que se retire. Sí, bueno, vamos a ver, esto sí que está siendo un auténtico culebrón de reality, ¿no? Lo que está pasando con la figura de Biden, ¿no? Bueno, es realmente sorprendente, ¿no? Lo que estos continuos disparates mediáticos con los que nos sorprende Joe Biden, pues digamos de forma cada vez más frecuente, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta que esto no es nuevo, ¿no? Que ya resultaba sorprendente su candidatura hace 4 años, ¿no? Y sus continuos problemas de expresión, etcétera, que ya incluso en el momento en que gana las elecciones hace 4 años, ya se empezó a hablar que probablemente iba a ser presidente para muy poco tiempo, 3 meses, 6 meses, pero que enseguida iba a ser sustituido por la vicepresidenta o que se organizaría una sucesión ordenada, pero que evidentemente él no podía seguir en el cargo mucho tiempo, pues ha seguido, y ha seguido 4 años, ¿no? ¿Esto qué significa? Que después del desastre que fue su debate con Donald Trump, aunque todo parecía apuntar a que iba a ser inmediatamente sustituido como candidato, pues que había que ponerlo en duda teniendo en cuenta lo que había pasado en los últimos 4 años. Es decir, que probablemente Biden cuenta con apoyos que no están muy claramente definidos, pero que son lo suficientemente importantes para que nos lleven a dudar de que efectivamente se ha quitado de la candidatura. Evidentemente, claro, sí sorprende, por otro lado, que si si se plantea de forma tan clara la necesidad de quitarle de la candidatura porque no es capaz
de ser candidato, pues evidentemente tampoco es capaz de ser presidente, ¿no? Y sorprende que no se diga, bueno, que ya deje de ser presidente de forma inmediata, ¿no? Y que no se haya dicho durante estos 4 años, ¿no? Bueno, ahí hay factores, fuerzas que se están moviendo, que no controlamos, que no conocemos, pero que claramente han apostado por mantener a Joe Biden como presidente. Y que si esto lo han hecho en circunstancias tan difíciles y tan absurdas durante estos 4 años, pues pueden quizás hacerlo durante los próximos meses. Bueno, pues vamos a ver. Ya digo que aunque parezca absurdo, no hay, y nosotros ya dijimos desde el primer momento que no había que descartar el mantenimiento de Joe Biden tanto como presidente como candidato, y de hecho hemos visto luego estos días que aunque pareciera increíble, pues que él mismo seguía defendiendo, su gente le seguía defendiendo como candidato y que él continúa haciendo esa apuesta. Siempre se dice que no, dentro de una semana lo va a dejar, ahora hay presiones de los medios, ahora hay presiones del Partido Demócrata, lo va a dejar, pero no lo deja, ¿no? Entonces, no hay que descartar que estemos ante un contexto similar al que le ha mantenido en el poder de forma extraña y ridícula durante estos 4 años, ¿no? Una última noticia. Millones de personas migrantes son víctimas de explotación laboral y abusos de derechos en el sector agrícola europeo. Sí, esto creo que son datos de la propia Unión Europea, ¿no? Esto es importante porque es algo perfectamente conocido, pero bueno, los datos estadísticos son claves y son evidentes, ¿no? Los datos estadísticos y los datos de las inspecciones de trabajo y tal. Bueno, esto yo creo que nos revela, es muy importante tenerlo en cuenta porque nos revela qué es este fenómeno migratorio, este proceso migratorio de las últimas décadas, ¿no? Porque nosotros insistimos más de una vez, pero es que hay que ponerlo sobre la mesa constantemente, ¿no? Los medios de comunicación, por un lado, y los responsables políticos que nos hablan a favor y que nos hablan en contra de la migración, están constantemente centrándose en la migración irregular, ¿no? Esta migración, pues, que viene del Mediterráneo, pues, que viene en balsas, que es acogida, pues, mejor en unos sitios, peor en otros. Pero esto es algo tremendamente sorprendente porque los datos estadísticos repetidamente nos dicen que esa migración irregular es solo un 3, un 4, un 5% según los años del total, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el grueso, no solo la mayoría, sino por la práctica totalidad del proceso migratorio, responde a la utilización laboral de estas personas, ¿no? La utilización laboral para como explotación laboral. Explotación laboral que a veces es ilegal y a veces es legal, porque el hecho de que sea legal no quiere decir que no haya explotación, ¿no? La explotación se produce simplemente cuando se produce la contratación de estas personas, simplemente porque son sustancialmente más baratas que los trabajadores del país respectivo. Entonces, eso ya es explotación. Pero claro, los empresarios, algunos empresarios, claro, ante este tipo de comentarios dicen, no, pero es que se les paga más de lo que se paga en su país. Sí, sí. Y intentando argumentar por eso no es explotación, ¿no? El concepto de explotación siempre es relativo, ¿no? En lo que es un nivel de retribución que no es explotación en un país en desarrollo, sí lo es con frecuencia en un país desarrollado en la medida en que estemos pagando a una persona artificialmente menos porque le traemos de un país en desarrollo, ¿no? Este es el concepto de explotación y este es clarísimamente la razón por la que millones de personas son traídos de forma continua para enriquecer artificialmente a miles o decenas de miles o cientos de miles, quizás, de empresarios que se están haciendo ricos en base a ese proceso, ¿no? Y esto hay que decirlo muy claramente, ¿no? Entonces, esto es el desde luego no tiene nada que ver ni con solidaridad, como dicen algunos defendiendo el concepto de inmigración, ni con que, digamos, haya personas que vengan de forma irregular, que también esos procesos se producen. Es un concepto clarísimamente de explotación laboral.
de búsqueda a toda costa de mano de obra barata. Es un proceso que tiene que ha ya, digamos, corrompido radicalmente al empresariado europeo, que ha dejado de invertir en producción, ha dejado de invertir en I+D y sistemáticamente se ha volcado en, digamos, en ganar dinero artificialmente, simplemente en base a contratación de mano de obra barata, que es un proceso, ya lo hemos comentado, perfectamente conocido desde el inicio del capitalismo, que el diagnóstico del movimiento obrero ya desde comienzos del siglo XIX ha sido evidente. Son procesos que se ponen en marcha de muchas, primero con objetivos de que lo ponen en marcha los grandes empresas, optimizar los beneficios en base a artificiar a los trabajadores, dividir a los ciudadanos. Y entonces el propio Marx, por ejemplo, hacía referencia a cómo los grandes empresarios que financiaban la venida de estos trabajadores de otros países para pagarles menos, luego financiaban a los grupos de unos y otros trabajadores para que se enfrentaran entre ellos, ¿no? Entonces, mantener divididos a los ciudadanos es algo fundamental para controlar a la sociedad y todo hace indicar que es el proceso en el que estamos. Bien, pues Errocane, pues si te parece, ya llevamos 1 hora, lo dejamos aquí y continuamos otro día con otro programa. Bueno, ya sabéis que no somos analistas, no somos agentes políticos y esto significa que solo opinamos sobre lo que sabemos o lo que hemos analizado. Si tenemos dudas, tenemos que transmitir que tenemos dudas. Si no sabemos, tenemos que transmitir que no sabemos. Bueno, si queréis ayudarnos, ya sabéis, suscribiros al canal. Y si alguno pues quiere hacerse miembro, pues estupendo. Pero suscribiros al canal o difundir la información que os parezca interesante, por favor. Y vamos a intentar proponer a otros también que se suscriban, si es posible. Y vamos a continuar con estos programas de actualidad, pues bueno, pues cada X días, 1 o 2 veces por semana. Bueno, pues sin más, gracias Errocane y gracias a los que escucháis. Un saludo a todos.